Bienvenidos, esto es De Historietas. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historietas. ¿Cómo están? Espero que bien. Yo estoy bárbaro, estoy increíble, con una voz pésima. Espero que me perdonen por eso. Pero tenemos acá un gran programa. Vamos a presentar al staff de Historietas rápido. Así vamos al tema. Ariel, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? También, muchas ganas de hablar de historietas. Y sí, lamento lo de tu voz, Fede. Sí. Pero bueno, ¿Qué le vamos espero a que te mejores. Con lo bella que es mi voz. ¿Sabes que me di cuenta que siempre, no sé por qué, como arrancas con A, me da la sensación de que siempre te presento a vos primero? ¿A mí? Sí, No sé, puede ser. Parece como raro, pero bueno. ¿Qué haces, José? ¿Cómo va? Quizás sea por orden de edad. Es porque es el único que es amigo tuyo. Claro, por eso. Ya que paso saludo a los que sí son amigos míos, que son los otros tres. Dale, saluda a los vos, Paula, que no son amigos míos, dale. Saluda a los otros vos, dale. Bueno, Guille, desde la provincia de Córdoba. Buenas y santas sombras. ¡Ah! ¡Bravo! Lo hizo. ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo va? También, Buenas, Ahí ¿cómo está, va? ahí está. Acá listos para una nueva aventura podcasteras y listos para empaparnos de sombras. ¡Oh! esta. Como ya lo saben por la portada de este podcast y por todas las pequeños easter eggs, perdón por mi excelente inglés, easter eggs que acaban de mandar los chicos en este comienzo, vamos a presentar ya mismo a la persona con la que vamos a hablar y le vamos a preguntar un montón de cosas en modo fan total, porque nos encantó su nueva historieta, su nuevo libro, así que tenemos a Paula Bofo con nosotros. Aplauso, que se venga abajo el estadio, por favor. Vamos, Paula. Bueno, estoy haciendo como poses en este momento, pero claramente esto se va a ver. Así que, ¿Cuál fue la primera? Describinos la primera pose que... medio voguing. ¿Vieron el voguing? Sí. Ahí va. Obvio. Caminando el nada, escenario de la pasarela. Exacto. Yo no sé por Bueno, qué... hola, muchas gracias por invitarme. Por favor, es un placer. Contenta de estar acá. Yo hubiera hecho una pose tipo de hombre musculoso así. Si me aplauden, viste, medio así nadie ve lo que estoy haciendo, pero... Como de fisicoculturista. Sí, porque... Viste que se ponen así, Claro, porque se ponen no- así. Yo porque- también estoy haciendo gestos y no se me ve. Claro. Bueno, ¿qué haces, Paula? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo por ahí? Muy bien, sí, tomándome una cervecita de cerrar el día. Qué hermoso. Pero bien. La verdad que no me puedo quejar. Muy feliz de haber terminado el libro, así que es como que no importa lo que pase, estoy como todavía en un estado de flote en el que tipo pasa algo malo y yo estoy como, ay bueno, pero no importa porque salió el libro. Nada importa. Así que sí, muy feliz. Yo sé que estás muy feliz, bueno, lo acabas de decir por lo del libro, pero lo que más feliz nos hace a nosotros en este momento sería saber qué decidieron que van a comer. Parece que se decidió así como comunitariamente que se van a cenar unos tacos a los cuales yo me voy a sumar después, porque Sí. estuvo laburando hasta recién, la gente tiene hambre y yo le dije, no me esperen, coman. Y Tengo- yo como después. Tengo que hablar con esta No me esperen gente. que hay gente que me quiere aplaudir. Mira, disculpen, yo tengo acá una cosa muy importante para hacer, necesito ser aplaudida por la gente, así que cenen cuando quieran. Lunes de aplauso. Me debo a mi público. Ah, Bueno, Ay, no, por favor. así como dijo José recién, esto es lunes, estamos grabando esto un lunes. ¿Cómo salen los También capítulos? sale un lunes. Claro, estamos grabando Así que- y sale un lunes. Tenés razón. Mira, qué bárbaro, qué bien que estoy. Así que bueno, vamos a charlar un montón de cosas. Tenemos un montón de preguntas para hacer. Así que vamos a arrancar con este hermoso tengo una. capítulo. Arranca vos, dale con toda. Mirá cómo te primeré. Au. En 2018 leí La sombra del altiplano que acababa de salir y quiero saber si en tu cabeza siempre pensaste en hacerlo una, digamos, novela gráfica completa, más allá de las 30 páginas más o menos que tiene La sombra originalmente, o si fue algo que se fue dando en estos años. No, se re fue dando. De hecho, yo como que hice el primero y fue re... No, esto va a tener un final abierto y no quiero saber nada y se joden y se terminó acá y estaba como re... tipo eso, se joden y bánquense un final abierto.
sí me pasó que había cosas que me quedaron afuera de las 30 páginas. Por ejemplo, los personajes, no quiero spoilear, pero como los personajes fantasmales que están en el libro ya existían cuando se hizo la primera versión, pero no me entraba. Entonces era como que yo ya sabía que eso era como lo que estaba detrás de ese elemento fantástico, pero no lo pude meter porque no me daban las páginas para desarrollarlo y tampoco lo quería como revolear así nomás. Pero bueno, de repente también cuando empezó a como aparecer la idea de extenderlo, también empezaron a pesar esas cosas, que hubo muchos elementos que me quedaban afuera, personajes que quería desarrollar, personajes que existían y no pude meter, como nada, de repente sí apareció algo más para contar, ¿no? Al principio sentía que ya no tenía nada más para contar y cuando apareció algo que sí, ahí fue que decidí que estaba bueno extenderlo. La cantidad de páginas de La sombra del altiplano tiene que ver con el formato y la edición que va a haber, o es una decisión tuya. ¿De esta nueva edición? No, de la primera sombra del altiplano. La primera. Claro, Sí, o sea, como ese abrochado, digamos. Siempre digo esto que me da risa porque es como este formato que es un poco difícil de nombrar, ¿no? Porque es un abrochado que no es un fanzine, pero tampoco es una novela gráfica. Yo jodo y le digo novel, que es el formato literario para hablar de este punto medio, que es como un mediometraje también, sí, pensado en términos audiovisuales, ¿no? Sí. Acá con los chicos le decimos fanzine de lujo. Fanzine deluxe, me encanta. Igual es una edición muy linda, ¿no? La verdad que son lindas esas ediciones, son lindas ahí de... Sí, es que, bueno, y fue eso, o sea, las chicas de Barro tienen esa colección que se llama Génesis, que es como esta plataforma para autores que todavía no laburaron esa extensión de páginas, que capaz hicieron cosas en antologías o cositas más chicas o más cortas, de poder como tener la plataforma de desarrollar algo un poco más grande, pero sin la presión de novela gráfica de 100 páginas, 200 páginas, ¿no? Entonces, ese formato fue por eso, o sea, 40 era hasta lo que se bancaba sin que se volviera como un monstruo ese abrochado. Sí. Pero también me resultaba una cantidad de páginas realizable, ¿no? Yo en ese sentido trato de ser medio realista con mis límites y no tratar de exigirme de más en los procesos, ¿no? Como que soy muy escalonada con eso, como de ir como subiendo la escalerita en cuanto a los desafíos. Así que sí, tuvo que ver también con mi momento como autora y con la colección. Perfecto. ¿Y cuánto estuviste para hacer la primera, La sombra del altiplano? ¿Cuánto tiempo te llevaron esos 30, 40 páginas? Sabes que lo tengo un poco desdibujado porque en realidad arranqué y en un momento hubo con unos chiques de la UBA que estaban como que querían animar, como sonorizar una historieta mía, armamos como un animatic con una primer versión de la historia en la que ya había elementos que sucedían, pero después como que nunca lo terminamos, o sea, ellos entregaron el trabajo y nunca seguimos con eso y yo decidí que quería seguir y que como hacer algo concreto. Y ahí empecé a agarrarlo. Yo creo que el proceso entero, entre que se los dije a las chiques y salió, sí, debe haber sido un poco menos de un año. Pero ponele... Es un buen tiempo igual. Es un buen tiempo, sí. Pero bueno, entre que agarré, lo pensé, lo empecé a desarrollar, tuvimos una reunión con Barro y les dije, che, tengo ganas capaz de hacer esto, y que me puse a escribir y después a dibujar. Yo en ese momento también igual tenía un laburo de 8 horas cuando hice ese Te iba a preguntar ese proyecto. Sí. Yo tenía un laburo de 8 horas y cursaba en la facultad todavía. O sea que tenía bastante poco tiempo. O sea, lo tenía que hacer como muy en huecos, así como, viste, esporádicamente. Pero ¿cómo puede ser? Pero ¿cómo puede ser? ¿Sos historietista y no vivís de la historieta en Argentina? Por favor, Paula. Oh, no, tengo una dura realidad para revelar acerca de ser sudaca. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, o sea que tenías un trabajo y entre esos ratos claro, te dedicabas a esto. Sí, pero te la debo, porque no me acuerdo muy... También como era medio abstracto, quizás fue en menos tiempo, igual, la verdad. Yo solo me acuerdo de una presentación en Moebius con los chiques de Barro, y que me la agitaron, y ahí yo les dije, bueno, dale. Quizás fue en menos tiempo, quizás fue en 8 meses, ponele, en vez de un año. Sí. Sí, obviamente hubo un momento medio maratónico en el que empecé a sacar páginas como una máquina, que fue más al final, por supuesto, pero fue un poco más espaciado en ritmo ese fanzine deluxe. Perfecto. Entonces, te pregunto sobre La sombra del altiplano y también Santa Sombra, ¿no? Tus influencias, ¿de dónde sacaste este tipo de dibujo? Si lo buscaste, si se dio, si te salió así. Para el fanzine, para el abrochado, digamos, la primera versión,
Yo en ese momento leía mucho, o sea, miré mucho Sin City, mucho Berserk, mucho Miñola y mucho... No, Miñola no miré tanto Miñola. Eso fue después y se nota para mí. Eso, como mucho manga de acción. Leí también bastante... ¿cómo se llama este manga de Slam Dunk, del Samurai? Vagabond, sí. Vagabond. Leí mucho Vagabond. Miré cine también. Como un poco de cine japonés, así como de acción. ¿Metiste buena data? O sea, metiste mucha data para poder llegar. Sí. Me acuerdo que en un momento hablé con un amigo, yo tengo un amigo que es profesor de defensa personal, Muy que bien. el chabón labura mucho con coreografía de acción para cortos y audiovisuales y le pedí ayuda con una planta que tuve que hacer de toda la escena del bar. Sí, no, me repuse como ahí, como buscando datas por todos lados. Y al mismo tiempo mis influencias de siempre, que son como también, como, no sé, Glenn Murakami, que es uno de los pibes que laburó con Bruce Timm en la Batman Animated, pero que tuvo mucha mano en la Teen Titans animada, como ese tipo de estilización. Claro. El manga más como yojo. Ay, soy muy mala para esta parte de decir nombres, ¿no? Pero el Jamie Hewlett más vieja escuela, ¿no? Ahora que hace como este collage de fotos y esta cosa un poco más realista, sino el de la Tank Girl y la primera generación de gorilas, como... Y Samurai Jack, mucho Samurai Jack. Miren, mucho Samurai Jack, eso para las dos. Se renota en Hay una cosa medio Tartakovsky. Recontra Tartakovsky. Y hablando de eso, hay una pregunta que sí, también había pensado. Vos estabas estudiando animación. Yo noto mucho que cuando haces secuencias, en particular de 2, 3, 4 viñetas, tenés muy claro el concepto de, bueno, cómo trasladar, digamos, algo que practicás como en el movimiento, con imágenes que sí se mueven a imágenes que no se mueven y parezca que se mueven. Como que parecen keyframes sacados de una animación y puestos directo en una historieta. Entonces, ¿cuánto de lo que vos estudiás o estudiaste en animación ponés cuando haces historietas en general? Yo creo que es hasta, o sea, a veces lo pienso, pero creo que es algo muy inconsciente de que son los dos lenguajes que laburo y que más me gustan, entonces es como que siempre uno está como muy empapado del otro, ¿no? Inevitablemente cuando pienso la animación hay cosas en las que las pienso de una manera un poco gráfica, como un poco utilizando cuestiones del lenguaje gráfico de la historieta y del arte impreso inclusive. Es como si a veces en la animación metiera unas cosas un poco icónicas, gráficas, y en la historieta metiese como mucho movimiento, como pensado como mover cámaras, ¿no? Claro. Es como que inevitablemente están como muy de la mano y a veces justamente lo pienso, lo hago adrede y muchas veces simplemente me sale así porque es como que, de nuevo, ¿no? Como siempre, como en lo que hacemos como creativos, inevitablemente nos toca todo lo otro que hacemos en nuestras vidas, ¿no? Entonces como que, nada, al haber estudiado eso y laburar en animación, inevitablemente aparece. Se habla mucho y he escuchado mucho que estudiar animación o tener idea de eso en la historieta ayuda un montón, no solamente por esto que dice José, de esto como si fueran los frames uno al lado del otro, sino para el mismo dinamismo de los personajes en una viñeta. Y yo lo veo mucho en La Sombra del Altiplano y Santa Sombra, que es esto de que hay un montón de páginas y demás, donde más allá de ese paso hay acción total quizás en una imagen estática. Y eso me parece que es de esto que tenés de haber estudiado animación. Yo creo que depende del tipo de historieta que quieras hacer también, ¿no? Porque a mí también me gusta mucho la historieta que es como más de diseño, a mí me gusta mucho el diseño gráfico también, y muchas veces, o sea, no sé, fanzines o libros como el de Feli Puig, por ejemplo, que es un pibe que creo que estudió en FADU, o no, pero creo que tiene como mucha influencia del diseño, de la arquitectura, y como que ahí, por ejemplo, hay como gente que curte otros campos que no curto yo y que se renota en su realización gráfica, ¿no? Por eso creo que como que siento que a mí eso, al hacer acción, por ejemplo, me recontrasirve porque es como que justamente tengo como muy en claro esto del dinamismo, pero si quisiera hacer eso como algo ultra de diseño, quizás me costaría más, ¿no? Bueno, la tapa es diseño, o sea, es tremendo. No, pero aparte te dan ganas, ves la tapa y te dan ganas de comprarlo. Cada uno de los capítulos, cuando arranca cada capítulo también, Sí. se renota. Hay algo que a veces hablamos, o sea, más allá de que obviamente la obra está buenísima, lo primero que uno ve es la tapa. Creemos que es algo súper importante a la hora de poder conquistar a un lector que no sabe mucho de qué va. Y la tapa de Santa Sombra te dan ganas de agarrar el libro y llevártelo. ¿Qué te pasó a vos
cuando decidiste armar esta tapa? ¿Cómo fue la decisión? Porque es bastante diferente a la de La sombra del altiplano. Bueno, yo creo que, o sea, también es algo que pasa si comparás la gente que... A mí me divierte que haya gente que tenga las 2 ediciones porque pueden comparar mucho las páginas. Claro, ¿ves? Sí, puedes comparar, hay páginas que son las mismas, pero están dibujadas con años de diferencia. Y creo que en esos años de diferencia que tienen las 2 obras, yo inevitablemente crecí como dibujante, como diseñadora, como creadora. Y a mí me gusta mucho el diseño gráfico realmente, o sea, soy autodidacta, no estudié formalmente, pero me gusta mucho y tenía ganas de hacer como, trabajar con cosas un poco icónicas en el proyecto también, porque siento que se vincula con la obra. Y todo este universo esotérico de lo pagano, de la santería y demás, me parece un universo visual súper rico como para bajar data conceptual que se tradujera como en climas, digamos, ¿no? Entonces tenía ganas de que la tapa, yo ya sabía que quería hacer una tapa que fuese muy impactante, o sea, tenía ganas de generar una imagen como fuerte, no tenía ganas de hacer una tapa como suave, como no es el proyecto para hacer una tapa suave tampoco y delicada, y tenía ganas de elaborar eso como justamente dialogando con el lenguaje de la santería, de lo iconográfico, trabajar también con patrones precolombinos, e inclusive eso, meter como pequeños guiños del relato dentro de la tapa, digamos, como que sea una imagen que puedas quedarte mirando y encontrar cosas. Así que nada, armé un tablero gigante de referencias y llevó mucho tiempo en cronograma con las chiques de barro. O sea, se empezó a trabajar con tiempo para poderla macerar, hubo mucho ida y de vuelta, me ayudó bastante Agos, la editora de Barro, que es diseñadora gráfica, ella también, así que tuvimos como un ida y vuelta, me ayudó Pato Oliver también, que es diseñador gráfico e historietista, así que él también puso un poco de ojo ahí. Y sí, la laburé mucho, la verdad, porque tenía ganas de que fuese una pieza en sí también. ¿Hasta dónde llegaste buscando material? O sea, ¿cuántas estampitas, cuántas cosas tuviste que mirar de todo digamos... Mirá, o sea, en un momento como, ¿viste cuando tenés el Chrome con las pestañas abiertas y ya no se ve ni el título de cada pestaña? O sea, por muchos meses mi Chrome era eso y tuve que empezar a agruparlas en carpetas de favoritos, de tipo La Sombra, no sé, imágenes, documentación, foto, como... la verdad que para este libro usé muchísima más refe que para el anterior. Sigo sintiendo que me quedé corta, así que como que nada, un nivel de manija grande. Siempre tengo miedo de haberla pifiado con algo, o eso, como no haber hecho suficiente investigación con algún tópico, por eso como traté de ponerle ganas a eso. Sos muy perfeccionista, te lo Soy pregunto. Creo que en este caso, como no estoy hablando de... Los personajes no son yo, no estoy trabajando con mi realidad literal, estoy trabajando con personajes racializados en un territorio que no es el propio, yo soy una persona con bastantes privilegios, de hecho, entonces me parece que lo mínimo que tengo que hacer es poder hacer la tarea o sea, si voy a utilizar estos personajes para desarrollar una obra y contar algo, tengo que tener un mínimo entendimiento de qué estoy hablando y representarlos de una manera realista. Entonces, me parece que para hacer eso hay que hacer inevitablemente un trabajo no solo de investigación, sino de sumergirse también en la cultura. O sea, viajé para investigar. Por suerte tengo familia allá que me recibió en Humahuaca y como que también pude charlar un poco con ellos y tener entrevistas con gente allá. Pero creo que si hiciese una historieta o cuando hago fanzines hablando de mí misma me chupa un poco más un huevo, como que me permito trashearlo un poco más y porque estoy hablando de mí no me molesta tanto, pero en este caso, como también estoy trabajando con un territorio que no es el propio y con identidades que suelen ser marginalizadas, me parecía que estaba bueno hacer todo lo que pudiera para representarlo bien. Y aún así, cada tanto me despierto en medio de la noche como, ¿y si hice algo mal? Como, ¿y si me equivoqué en algo? Como... Ay, Dios. No te abandona el laburo. No me abandona porque, bueno, es fácil también equivocarse a veces cuando estás hablando de algo que no es lo propio. Pero bueno, nada, me enfrenté al error también. Perfecto. Antes hablabas hace un rato de páginas que redibujaste y que el esquema y las viñetas es casi igual. Y hay toda una secuencia que es central en La sombra del altiplano, que en Santa Sombra hay partes que están trasladadas prácticamente iguales y otras que tienen algunos cambios chiquitos. Ahora viene la pregunta, pero se da una casualidad que hay una doble página muy buena, que en La sombra del altiplano es la página 20 y 21 y en Santa Sombra es la página 120 y 121. Quiero notar esa casualidad, que no sé si en algún momento alguien se dio cuenta, pero me parece fabulosa.
Te juro, creo que ya sabes a qué doble página me refiero. Obvio, Es la de la patada. No, bueno, pero la pregunta, resumiendo, porque había una pregunta acá. La pregunta es, cuando vos te pones a hacerlo, y imagino que revisás bastante la sombra, porque también hay otras secuencias que las cambiás, que son completamente distintas, no solo en cómo están contadas, sino obviamente en que en la historia pasan diferentes y cosas que son muy distintas. ¿Qué cosas de la historia en general y de la narrativa en dibujo vos dijiste, bueno, esto lo hice acá de una manera y quiero hacerlo distinto, o quiero dejarlo igual? Claro. Yo creo que ahí también, a ver, siento que, nada, también quienes tengan las dos obras van a poder ver que hay como... Es distinto lo que digo en cada una, ¿no? Y un poco para mí la novela larga es como un poco cuestionarme a mí misma algunas cosas que dije o que planteo en la versión corta, ¿no? O complejizarlas, ¿no? Como decir, bueno, ok, sí, pero. Entonces, como para hacer ese sí, pero, inevitablemente hay una, voy a usar como un término audiovisual para explicarlo, hay una puesta en escena en toda la primera versión que, bueno, inevitablemente te lleva a tener como una mirada y como un posicionamiento sobre lo que está sucediendo. Entonces, en esta segunda versión que hay cosas que empiezo a cuestionar o cosas que no quiero que se vean o se lean de la misma manera que antes. Inclusive me parece interesante para las personas que pudieron leer la primera y ahora leen la segunda, es como, pero mirá qué pasa cuando cambio este punto de vista de esta situación, ¿no? Como, mirá ahora que pongo este nuevo foco ante esto. Entonces, me parece que las escenas que elegí cambiar, muchas tuvieron que ver con eso. Las que elegí mantener es porque me parecían muy buenas, o sea, muy buenas, güey. Humildad cero, ¿no? Pero como que me gustaba mucho cómo funcionaban de la primera versión y me parecía que eran válidas y que estaba bueno que existieran así. Hay algunas que me dio pena no haber metido. La intro de lo primero, cómo abre el libro, chiquito, cortito, me di cuenta muy al final, como, che, esto hubiese estado bueno meterlo, pero ya tenía prohibido agregar páginas por Barro Editora, así que... Pero bueno, y también algunas cosas fue verdaderamente por una cuestión funcional de resolución de guión. Como también te voy a contar la parte no tan, o sea, más desprolija, ¿no? Como, no es que todo fue como, no, lo pensé porque no sé qué. Algunas era como, che, bueno, esto lo tengo que cambiar porque si no, no funciona. Sencillamente, si no va a ser un loco la historia, así que lo tengo que ajustar, cambiar, modificar. Así que un poco, o sea, como hubo varios motivos, ¿no? Dependiendo un poco qué escena, qué secuencia, se cambió. Y ahora con respecto a, vos tenías la obra ya realizada, la sombra del antiplano de 40 páginas. ¿Quién fue de la idea de agregar y hacer una de 200 páginas? Vos dijiste, bueno, lo quiero desarrollar más, me pareció que da para más, o los editores vinieron y te dijeron, no, che, ¿qué te parece? Plantea una obra más grande. No, fui yo. De hecho, Barro me tiene una paciencia porque yo soy insoportable. Primero íbamos a hacer otra cosa de una colección que bueno, porque la colección ya arrancó, su colección de ciencia ficción, y yo iba a hacer algo para ahí, y estábamos con eso, y yo estaba como ya empezando a pensar ideas, y un día fue como, che, bueno, chiques, no, quiero hacer esto, y lo voy a hacer, ¿saben? Y fue ellos como, bueno, dale, sí, buenísimo, lo charlamos, obviamente. Y después fue como que primero iban a hacer 3 libros, porque iba a ser una precuela, todo lo del medio y el final. Y después fue como, che, este formato es insoportable, porque si se agotan los primeros... Como nos parecía a mí, como en un momento dije, che, esto va a ser un tedio para ustedes editorialmente y un tedio para mí de hacer también, ¿no? Dije como, che, no sé si estoy para 3 libros, como este compromiso a larguísimo plazo, me pareció un montón y ahí cambié el formato a una sola novela. ¿Estos 3 libros iban a ser tipo más páginas de lo que terminó siendo Santa Sombra? Y no sé, porque no llegué a escribir los 3 como guión, entonces no sé. No, es que yo creo que iban a ser larguísimos, entonces es como, no. Sí. No me daba me daba miedo el compromiso, ¿viste? Con eso también, sí. Con hacerlo. Y yo prefería, en ese sentido vuelvo a lo que dije antes, como voy gradualmente con algunas cosas, entonces prefiero algo terminado, concreto, chiquito, o más chico que lo que estaba pensando originalmente, pero que esté terminado, aunque no sea perfecto también, ¿no? Como yo al libro obviamente le veo 1000 fallas. Y entonces ahí definí hacer una novela, una sola novela, pero el problema es que, bueno, ahí empezamos a cambiar algunas cosas y yo empecé a meter páginas y meter páginas y meter páginas y en un momento eran 120 y
Y un día yo me senté y terminé de storyboardear todo, como bueno, esto va a ser todo el libro. Y los tuve que llamar a Barro y decirles, bueno, chicos, me quedó en 200, agregué 80 páginas. Besis. Y les Barro tipo, bueno, pero faltan 6 meses para la crack, ¿cómo vas a hacer? Y yo como, no se preocupe. Ah, era para la crack. Pensé que era. No puedo creerlo. Chicos, O sea, fue hace un ratito fue todo esto. Yo digamos. dibujé la mitad del libro entre marzo y junio. ¿En 6 meses? Ahora quiero, Entre marzo, y era 6 meses, marzo y junio. la pregunta obvia ahora es: nos dijiste que la sombra del altiplano lo hiciste en 7-8 meses. Santa Sombra, ¿cronometraste o tenés en tu cabeza más o menos, bueno, tardé tanto en hacerlo? Bueno, lo que te puedo decir es que eso de dibujo, como si fueron en 4 meses y medio. Después, lo que tiene es que los 2 primeros capítulos los hice hace un montón, fines del 2020 durante la pandemia, o sea, durante el principio de la cuarentena, y 2021 lo tuve muy frenado. De todos modos, igual, seguí escribiendo y como macerando, y ahí, como también fue que un poco les dije a Barro como, no, hagámoslo un solo libro, y hagamos un solo libro también pensando en relación a esto que les decía, como, no, 3 libros, qué quilombo, si no tenés el 1, no sé qué. Ahí decidí como meter todo en un solo libro y una sola historia, y hablamos con Barro de sacar de circulación La sombra del altiplano, que ya no lo puedo, o sea, ese libro, ese cine ya no circula más, ya está, esa edición ya no la podés conseguir en ningún lado, porque la idea es que UNE pueda acceder a Santa Sombra de cero, digamos. Claro. Entonces se tomó esa decisión en ese momento, que eso también hizo que se tenga que recalcular algunas cosas, hacer un trabajo de reescritura, y después, a fines de 2021, con Webcomic Mutante, empecé a preparar, aproveché para avanzar un poco y retomar la parte del dibujo, preparé esos 3 capítulos que un poco también están como cambiaditos para que funcionen ahí, pero después en el libro algunas cositas cambian. Y nada, y ahí 2022, bueno, fue como, bueno, vamos a dibujar 112 páginas en 4 meses. Viste todo el descanso del 2021, bueno, dale para adelante ahora. Sí, no, fue fatídico, la verdad, pero lo lindo es que igual, la verdad que salvo el cierre, que los cierres de todo, absolutamente todo lo que tenga una deadline tiene un cierre estresante, el proceso fue precioso y disfruté mucho de dibujarlo, o sea, como que era re mi lugar feliz, así que la verdad que le puse amor. ¿Cómo fue la llegada a Webcomic Mutante? El entre, digamos, para el relanzamiento de la obra integral, podríamos decirlo. Y a mí me escribió Nico Línea contándome que iba a abrir la plataforma. Yo estaba en una muy de, bueno, a partir de ahora no hago nada más de historieta que no sea el libro. Entonces estaba como en una muy estricta. Yo me puedo poner muy dogmática a veces con algunas cosas. Entonces yo estaba en una de, bueno, loco, nada que no sea esto, no voy a tomar nada de historieta que no sea esto. Entonces me escribió Nico y yo le dije eso, como, che, mirá, yo estoy en esta, ¿qué onda? ¿Les sirve? ¿Es algo que podemos pensar cómo resolverlo? Originalmente es como otro tipo de formato el que estaban buscando en webcomic, porque la sombra, o sea, Santa Sombra, cuando lo lees, los capítulos duran más que lo que dura un capítulo de webcomic Mutante, pero tuvimos un ida y vuelta con Nico que la verdad que es una masa y fue como súper ameno y creativo también en proponer ideas y demás, y le encontramos la vuelta como para que funcione. Y también sí, total, me sirvió como un poco para medio ir anunciando y haciendo como un teasing de a poquito como más oficial, porque yo a veces subía páginas y cosas, pero muy como calladita, me lo callé por muchos años que lo estaba haciendo. Entonces ahí fue como más oficial, como, che, bueno, hola, acá está esto, después de todos estos años, miren, ahora volvió y viene en largo, reloaded y con más sangre y más tramas precolombinas. Para cómo creo que era en un momento en el que ya La sombra del altiplano ya me parece que se costaba mucho conseguirlo. De hecho, a mí particularmente todos me hablaban muy bien de la historieta, pero no lo podía conseguir o me costaba un poco. Entonces creo que sí, sirvió mucho como el entre. Sí, y como el cebamiento para porque si generar... no, algo va a pasar. Un poco nos hicimos las lindas con que no se podía conseguir. Era como, bien. Bueno, no se puede conseguir, bueno, van a tener que esperar a la novela, qué pena. No, le salió muy bien. Que suba la manija con toda. Claro, sí, o sea, nosotros íbamos a hacer una última tiradita ahí como para cerrar, como una última, y se empezó a acercar el salida de la otra y dijimos, no, listo, ya fue, no se imprime una chota, o sea, bye.
Así que quedaron ahí, perdí cada tanto eso. El otro día en Rosario pasé por Crash y había uno y fue como, ¡ah! Chicos, hay uno acá, lo subía una historia como, miren. Yo recién vi uno en Mercado Libre. ¿Me estás cargando? No, sí, está más caro el envío que... Pero sí, hay uno. Míralo, buscalo. Hay que mandar a alguien con machete. Que haya una reventa de mi cosa en Mercado Libre, siendo que ya está, llegué. A ver, hay una cosa... A los machetazos por el único que queda. Hay algo que venimos hablando de esta obra, pero todavía nadie contó de qué trata para el que o quien no haya leído esto. ¿Querés contar vos, Paula, un poco una reseña? Acá todos lo hemos leído, pero bueno, siempre es más interesante que lo cuente. Santa Sombra es la historia de Juana, una chica coya que vive en la quebrada de Humahuaca con su familia, la cual consiste en un grupo de mujeres, su abuela, una mujer como muy estricta, Lorena, una especie de hermanastra madrina, que es una chamana, es una yamanaki que hace brujería a través de coplas, y su hermana mayor Marisol, con la cual Juana tiene un vínculo muy fuerte de mucha contención. Y ellas viven una vida relativamente tranquila hasta que un día Marisol es secuestrada por una red de tráfico de personas, lo cual obviamente destruye a la familia, y Juana muy desesperadamente se entera por distintas vías de la existencia de como unas entidades ocultas en la montaña que son muy poderosas, y en un acto de desesperación escapa a buscarlas, y estas entidades son dos machetes poseídos por dos espíritus vengativos, muy sedientos de sangre, de mujeres que fueron asesinadas, y básicamente le deciden realizar un pacto de sangre con Juana, el cual es como, bueno, te vamos a dar poder, pero vos nos vas a tener que dar sangre de hombres, básicamente, de hombres violentos. Y Juana se termina convirtiendo como una especie de cazadora oscura de violentos, de abusadores, de violadores, que al mismo tiempo su imagen empieza a convertirse en una especie de santa pagana y empiezan a circular como la figura de la Santa Sombra en toda la región del altiplano. Eso me encanta, esos momentos en los que la gente empieza a ver en ella esta imagen de Salvadora. Esas escenas son muy fuertes, me gustaron muchísimo. Sí, la verdad que es impactante eso, a mí me dejó totalmente impactado. Gracias. Porque aparte creo que toca una fibra súper sensible, en un tema re sensible para la sociedad, y yo por lo menos cuando lo iba leyendo, como que iba, ¿no?, mutando con una furia, increciendo, y a medida que avanza la obra, o sea, el personaje que tiene una potencia terrible, me la termina apagando, porque es como dice ella, o sea, hay un pacto de sangre con los machetes y bueno, y logra, digamos, apagar esa furia que te genera, bueno, ese tema tan complejo y tan feo que vivimos como sociedad nosotros. Juan recién mencionaba, bueno, tanto la sombra, pero Santa Sombra aún más, porque te expandís un poco más, no solo narrativa, sino temáticamente. Toca un montón de temas que son realmente muy sensibles y muy complejos a la hora de tratar. Imagino cuál puede llegar a ser la respuesta, pero a mí me interesa saber de dónde nace la motivación para decir, yo quiero hacer una historia donde hable de esto en particular. Me parece que trabajar con estas temáticas tiene un poco que ver con, en primer lugar, una reapropiación de ese género que es el rape and revenge, que en general lo es, bueno, de nuevo, ¿no? Yo vengo también de un poco del mundo audiovisual, así que inevitablemente lo vinculo muchas veces con eso. Pero nada, a mí me parece que en este tipo de géneros, las corporalidades y las identidades femeninas son terrorizadas y como abusadas y como puestas muy en lugares muy destructivos y terribles en pos de una narrativa, y muchas veces con un lugar con el cual a mí me parece muy injusto. Muchas veces obras que buscan como hablar de la violencia de género, siento que entran en un lugar un poco de estetizar esa violencia de género. Y nada, a mí me pasó algo, bueno, de hecho, nada, en el libro a veces se retrata violencia de género, y también tuve que buscar la vuelta para como no dibujar esos cuerpos siendo como atacados, ¿no? Como que me parece que quería tocar el tópico desde una perspectiva de una persona que sí lo siente más cercano o en piel propia, y como un poco es que le estoy robando
llevando el género a los chongos, o sea, perdón, lo voy a decir de la manera como agresiva, pero la realidad es que es una obra agresiva. Yo soy una persona que muchas veces es motivada para hacer obra por venganza, por bronca, por enojo, y porque me parece que todo lo que veo es una garcha y digo, no, necesito ver algo que sí me guste y voy a hacerlo yo. Entonces parece que habría como si hubiese destapado un lavarropas de mierda, ¿no? Pero lo que veo es que Está bien, está para eso, por algo te pregunto, ¿no? no, sí, o sea, originalmente tiene que ver con eso y con que me parece que me parecía como ridículo, como muchas veces en historieta, en cine y demás, como estos temas, y cuando qué tan difícil es como maridar acción y violencia de género y hacerlo de una manera sensible, de una manera empática con las personas que lo viven en piel propia, ¿no? Entonces dije, bueno, nada, voy a probar, a ver, probé y salió bien en la primera parte, y en la segunda lo complejicé, decidí ir más fondo, empezar a tocar otros temas, mis propios conflictos dentro del feminismo, con el transfeminismo, con las radfems, con un montón y con esta pregunta de qué hacemos con toda esta violencia, ¿no? También es un poco para mí como, bueno, ¿cómo construimos? Y no respondo nada, porque soy hija de puta. Está bien. No, bueno, te voy a tirar todas estas preguntas, pero no sé cómo responder. Arreglátelas. Fíjate. Otra cosa que te quería preguntar también, ya que se expanden mucho también los personajes. ¿De dónde sale el personaje de Lorena, por ejemplo? Que no está en La sombra del altiplano y que además, bueno, es un personaje que trata desde lo narrativo y desde su cuerpo y desde lo que es, también un tema bastante particular que mencionaste también recién. Me encanta que me hayas preguntado eso, porque todo el mundo me pregunta de dónde nace Juana, y nadie me pregunta nadie pregunta por los otros personajes, que son personajes que haciendo esta versión trabajé un montón con ellas y las requiero, como que o sea, para mí algo que me gusta de esto es que hay más personajes, ¿no? Y Lorena fue un personaje que fue creciendo cada vez más, ¿no? Primero era como la decisión de expandir a la familia, también por cuestiones que fui como recolectando, la decisión de como ponerla a ella, o sea, como orgánicamente haber escuchado referencias y demás, y como también una búsqueda de como ciertos tópicos que quería trabajar, y como una cuestión también en relación a la representación, fue naciendo ella con su identidad de género y con todo su trasfondo mágico de Yamana, de Yamanaki. Y primero era como un personaje muy sutil, que aparecía mucho al principio, pero nada más. Y después decidí que argumentalmente estaba bueno que reapareciera al final. Y yo también, este es un proyecto que lo estoy moviendo en mercados de animación, buscando financiamiento para hacer algo animado. Y estuve en varias tutorías de director, ¿no? Como ganamos con el proyecto muchas tutorías y mentorías de dirección. Y una vez una guionista estadounidense que trabajó conmigo el proyecto un poco me dijo como, che, pero este personaje, o sea, lo tenés que subir, como está muy atrás y es muy potente y tiene que estar más adelante ella. Todo bueno porque fue como, primero era una mina que pensé que me iba a tirar una medio radfem con respecto al personaje, ¿viste? Como primero me lo cuestionó como, ¿qué hace ella acá? ¿Por qué? Y ahí fue como que empezó a crecer y tenía un montón para dar al final, como que era un personaje súper interesante, con un montón de conflictos argumentales que repesan en la trama también. Entonces como que, nada, yo la amo a Lorena, me encanta. Y es un personaje que me parece que creció de la nada, o sea, que primero era la nada y de repente fue todo. Perdón, hablé un montón. No. Nunca me lo habían preguntado, entonces también de repente fue como, ¡ay! ¡Uy! ¿Cómo hilo esto? Es que la sensación que da también es que, si bien parece que esta Santa Sombra es la protagonista, el motor es la familia. Entonces, es muy difícil quitarle protagonismo a una familia, que es lo que moviliza a este personaje a hacer todo lo que hace. Y además sobre el final, bueno, yo no... A ver, Spoiler alert. Una vez Dolores Alcatena en una entrevista nos dijo, spoiler sin contexto no es spoiler. No obstante, acá viene el spoiler. El tema que tenemos contexto. Sobre el final. Pará. Paula, ¿podemos hablar de esto? Obvio. Ok, bueno, sobre el final, digamos que la hermana, la novia de la hermana, Lorena también, se vuelven las protagonistas de la historia sobre el final. Porque hay algo que dice en la contratapa, La sombra del altiplano, que dice, una vez que le hiciste el rojo no hay vuelta atrás, que
En Santa Sombra lo cambiás. Es otro final y lo que termina contando la historia es otra cosa distinta. Entonces, ¿cómo es que en este largo proceso de 4 años entre que salga uno y salga el otro, fuiste pensando en el final en que sea diferente? Bueno, de nuevo, spoiler alert, ¿no? Para todos quienes no lo leyeron y demás. Para mí, o sea, yo algo que igual cuando empecé... Lo que me pasó... A todo esto, vayan a comprarlo. Cómprenlo. Vayan, ya, que no sé qué está, vayan ya a comprarlo. Antes de morfarte este spoiler, anda a comprar esto. ¿Qué estás haciendo? Pero, en Barro Editora, Fábrica de Historietas, Pungli Librería, todos los lugares a los que llega Conché Distribución, o me escriben a mí y se llevan un dibujito. Dicho esto, lo que les decía, ¿no? Yo la primera obra la hice y dije, listo, ya está, ya conté lo que quería contar, acá no hay nada más para contar. Yo sabía que no quería que el personaje se volviera una especie de aventurera estilo historieta corto maltés, digamos, como este personaje que vive aventuras y está como medio en un loop que siempre es, vieron que esas historias como de estos formatos unitarios tienen esta cosa de que es más los mundos que el personaje conoce que un arco de personaje con un desarrollo, ¿no? El personaje un poco siempre es el mismo y lo que lo aprovechas como plataforma para contar otras cosas. Y yo un poco no quería eso, sabía que no me interesaba laburar así, ese formato. Y cuando empezó a aparecer mi conflicto propio con lo que había dicho en la primera obra fue que empecé a decir, sí tengo algo para decir. Y lo que me motivó fue decir, voy a hacer lo contrario a lo que parece que haría con este final del primero, ¿no? El final del primero es como esta épica de que ella se vuelve esta heroína que nos va a salvar a todas, ella sola, la mártir. Y como que de repente dije, ¿pero por qué? O sea, como no se trata, o sea, el feminismo no se trata y no creció. Toda lucha social no tiene que ver con una grupalidad y una necesidad de la colectividad para combatir un mal gigante. ¿Qué es esta tendencia que tenemos a la martirización y al ícono, ¿no? Entonces me lo empecé a preguntar, dije también, como el personaje es una chica recontra pendeja, le subí un poquito la edad para la novela nueva, pero igual es una preadolescente que está poniendo el cuerpo por una lucha histórica mundial de la humanidad. ¿Qué es esto? Entonces, ahí fue que decidí como poner estas dos contracaras, ¿no? Como esta idea de la martirización, la santa justamente, el mártir, la idea del ícono y de la persona que pone la cara y el cuerpo por la lucha, y la salida colectiva, sus hermanas, diciéndole no, es entre todas. E inclusive, también hablando del final, lo único que pude hilar en relación a la respuesta a eso es como, un poco la magia, lo dejo abstracto, ¿no? Pero como para mí un poco esta magia pasa a ser colectiva, ¿no? Ya no es más ni de ella, ni de los machetes, ni de como, es algo que se da de una manera justamente, se reapropia esa magia de la Santa Sombra y pasa a ser algo como de una magia que podés hacer vos sola en tu casa también, ¿no? O sea, es también algo un poco más grande quizás, que escapa a ellas. Exacto, sí, como eso, cuando algo que nace de una cosa chiquita se vuelve como una cuestión colectiva, como un mito popular, ¿no? Claro. Como, bueno, es un santo pagano, ¿no? Como la idea del santo pagano que uno le pide algo al gauchito en su casa y es una brujería propia. O sea, lo que voy con todo esto que empecé a hilar tiene que ver con eso, o sea, fue como apareció cuando estuvo la reacción política. Como a mí me pasa algo, a mí no me gusta hacer obra. Sí, cuando hago un fanzine capaz medio boludo de cagarme de risa, pero con estas cosas me gusta que haya una motivación política en mí para hablar de algo y encontré eso que quería tocar y me pareció súper rico para explorar. Sobre todo porque es contradictorio, porque no hay una respuesta, no hay un manual, entonces es como que también un poco siento que lo dejo para que cada uno interprete y reflexione por su cuenta, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuál es la mejor salida? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer en esta situación? Toda la mística que desarrollaste, ¿tiene algo de verídico o es totalmente fantasía tuya? No, algunas cosas, o sea, como miti, diría. Decidí hacer una cosa, yo estuve leyendo un poco sobre cuando se escribe sistemas mágicos y decidí ir por una corriente que es como hablar de esto, que es la magia blanda, digamos, que es como cuando propones un sistema de magia pero que no tiene las reglas súper claras, como para explicar una diferencia, o sea, si ves Harry Potter o Full Metal Alchemist, es magia dura, vos entendés cómo funcionan las reglas de esa magia y de dónde sale, como que está toda la estructura, ¿no?
Y la magia branda capaz es más como Coraline, ¿no? Como el libro, la peli, que no entendés muy bien de dónde sale eso. Entonces, como me fui un poco para eso, tomé refes de algunas cosas que existen, de mitología y demás, todo el concepto como del inframundo, y que cuando haces el pasaje al inframundo aparecen estos objetos pequeños, y que el inframundo es como esta situación que no hay cielo ni tierra, y que hay como varios, como que es esta cosa un poco universal. Todo eso existe, digamos. El Capac Cocha es el ritual de sacrificio de niñes para o sea, incaico y etcétera, pero muchas cosas de esas las remixé y como las abstraje. Perfecto. La historia de las degolladas es propia, digamos. La inventé. Sí, sí entendí que había mucha esclavitud en la zona de las plantaciones de azúcar a principios del 1900. Entonces un poco trabajé con esta idea de fantasmas, y de que los fantasmas en general están en la Tierra porque tienen algo no resuelto, porque son caprichosos, porque están enojados, y como que un poco con eso armé toda ese esoterismo de esos personajes, ¿no? Hace un rato hablabas de esto de poner el cuerpo, de este personaje que le pone el cuerpo. Y hay algo que a mí me pasó al leer las dos versiones, es que en Santa Sombra se siente mucho más ese ponerle el cuerpo. ¿Cómo es que manejas eso vos? Más allá de la cantidad de páginas, porque me parece que eso no tendría que ver. ¿Es una búsqueda tuya, ese dolor, ese poner el cuerpo? ¿Vos querías que se sienta más a flor de piel, que el que está leyendo lo sienta más? ¿O te fue llevando la historia y digamos, y no fue algo que quizás en algo que te detuviste tanto? Sí, yo soy una intensa igual, o sea, como que no sé si vieron que en el libro todas lloran y todas se dicen que se quieren y todas como todo como qué intenso. Entonces como que yo soy muy a flor de piel en general, y eso me sale así cuando hago la obra también. En ese sentido, hablando un poco de esto de que justamente decíamos de los cuerpos y cómo sufren los cuerpos, hay algo en donde, para mí, al menos mi intención de esos cuerpos que a veces sí los ves en página sufriendo, tienen que ver con otra cosa. Es una búsqueda antiestética, inclusive, diría, ¿no? Sí. De generar eso. Al menos ahora a la mente a mí se me vienen dos momentos muy fuertes trabajando eso. Y uno para mí es como el primer impacto de la magia. También una cosa un poquito sádica, como de tomá este giro y tomá esto, como tomá este cuerpo destruido, roto. Y después sí, como también una cosa que es una escena, toda una parte llegando a la tercera parte del libro, que es una parte muy angustiosa, que yo la sufrí un montón, pero que también me tuve que sentar a pensar si era necesaria, y me parecía necesaria también. Eso te quería preguntar también, el tema de cuánto de tu cuerpo pusiste en esto. Repuse toda la parte, o sea, todo el final, como, no sé, cuando estaba letreando lo último, como corrigiendo textos, o cuando le terminé de poner todos los textos, que algunas cosas las terminé de poner después de haber dibujado todo, como partes como con poesía y canciones que tomé. De hecho, la letra que puse, ese tema de Yaman Herrera, El Horizonte Rojo, el working title por mucho tiempo fue El Horizonte Rojo, porque esa letra de esa canción inspiró algunas cosas, o como que tenía mucho que ver. Lloré muchas veces y lloré de la emoción cuando terminé de storyboardear, hice el dibujo del momento ese momento de antes de que gires la última página, cuando ves a un personaje hacer una expresión que no sucede en ningún momento del libro, y que yo no me había dado cuenta hasta que lo dibujé, por ejemplo. Fue como, esto no hubo esto hasta ahora. O sea, es el único dibujo en el que este personaje manifiesta una expresión de felicidad. Qué flash que te hayas dado cuenta vos ahí de eso, ¿no? Sí, total, hay mucho del laburo que fue inconsciente. Y sí, lloré varias veces, puse el cuerpo, laburando todo, un montonazo de páginas en el medio, en todos esos meses, y me enfermé, estuve 2 semanas con bronquitis cuando terminé. Me cayó toda la presión, y no repetiría ese proceso jamás, no me parece sano, no lo recomiendo. Fue algo que hice yo porque era este libro por el que lo quería dar todo, pero no, o sea, aprendí de la experiencia de, bueno, también, ¿no? Como no hace falta sacrificar tanto este cuerpo para hacer la obra. Y ahora, al tocar tantos temas tan sensibles y ser una obra bastante violenta también, ¿te aconsejaste con alguien, se lo mostrabas a alguien y lo hablabas, decías, se me fue la mano, está bien, está mal? Bueno, lo veían todo el tiempo las chicas de barro,
Y sí, tuve varias personas a las que le fui mandando, muchos colegas. O sea, se lo mostré tanto a masculinidades como a feminidades, o personas que entran en un espectro no binario, como para también eso, ver qué pasa con distintos tipos de sensibilidades al respecto. La verdad que en general hubo buena respuesta, entonces confié un poco en mi sensibilidad al respecto y decidí darle para adelante. Así que fui chequeando algunas cosas. Sobre todo quienes más al día estaban eran barro igual, que por suerte también son personas muy sensibles, entonces creo que si se me iba la mano con algo me lo iban a decir. Te hago unas preguntas que tienen que ver más con tecnicismos, digamos, y del estilo y demás. ¿Cambiaste mucho la forma, técnicas de dibujo entre La sombra del altiplano y Santa Sombra? O sea, a primera vista se ven algunas diferencias, pero vos, ¿cambió? No digo que hayas mejorado, digamos, como dibujante, digo, la técnica que usaste. Sí, cambió. En primer lugar, Santa Sombra está todo entintado en digital. Primeros capítulos están bocetados en lápiz y después el proceso migra 100% al digital por una cuestión de velocidad. Yo trabajo mucho más rápido en digital y estoy más acostumbrada al digital y hubo algo que necesité ahí en pos de agilizar el proceso. Entonces eso ya es un cambio, porque La sombra del altiplano estaba bocetado, dibujado y entintado a mano, con algunas correcciones digitales y las tramas de semitono puestas. Pero no, acá mucho más laburo de refe, mucho más laburo de sacarme fotos para hacer poses. Tengo unos Frankensteins de amigues posando, muy graciosos. Laburé eso, aceptando y como amigándome con ciertas limitaciones que no sé por qué, tipo, antes cuando me costaba una pose no me sacaba unas fotos, ¿entiende? Como que también apareció un pensamiento un poco más pragmático en relación a eso, ¿no? Como bueno, no te sale la pose rápido, sacate una foto, listo, pum, pam, chau. Mucho modelo 3D abierto, de cosas, de autos que no sé dibujar ni en pedo, como eso, ¿viste? Como más pragmática en relación a mis propias limitaciones y también más de diseño. Siento que diseñé mucho más, que pensé mucho más las composiciones de páginas y que busqué también activamente como hasta dónde puedo explotar esta página, ¿no? Como complejizar. Hubo un trabajo consciente de complejizar también. Y el libro lo presentaste en la Crack. Tengo entendido que llegó ahí, pero ahí... 2 horas antes de la charla. Un delirio. Pero llegó, que es lo importante. ¿Cómo fue esa experiencia para vos de presentar este libro en un lugar tan, digamos, en un evento tan esperado, importante para la historieta argentina? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo sentiste esa presentación del libro? Y un poco era como me maté un toque para llegar a eso, ¿no? Yo ya sabía que era invitada hace un tiempo y la idea siempre fue llegar a la Crack. Y yo soy un poco anime con esas cosas, ¿viste? Es como, tengo que llegar a la Crack, y es mi misión, y es como, bueno, voy a darlo todo para llegar a esa fecha. Con los rayitos atrás. Sí. Honestamente, o sea, nada, vamos a aceptarlo. Había una cuestión enorme de ego ahí que tenía que ver con cómo voy a ser invitada y no llevar el libro. O sea, no voy a embellecerlo esto, ¿no? Era como... ¿Qué voy a ir y decir? No, sale el libro en 2 semanas. No, entonces como que hubo algo ahí que era como, bueno, ponete las pilas y llegá. Pero también una cosa como en relación a también un calendario editorial que sabíamos que convenía mucho. Y por otro lado, para mí era como medio icónico, porque la Crack fue como un evento que a mí me llevaron medio adoptadita en 2016 las chicas de Invoca al Lupo, y como que ahí empecé a conocer mucha más gente. Y se volvió un evento re icónico, me parece un evento re importante, entonces como que no es joda, como que es un evento que esté financiado por el Estado, que haya un día con la competencia de cosplay que es gratis y que junte esa cantidad de gente, como, tremendo. No sé, me parece un evento importante y que en mí significó un montón y un montón de crecimiento, y me pareció un poco como hacer perdón el término en inglés, ¿no? Pero como un full circle, como presentar la novela ahí y llegar con eso. Llegar con de repente un libro con un lomo grande, 200 páginas, como era como volverme una autora adulta, de alguna manera para mí también. Eso te voy a preguntar una cosa, eso de decir, bueno, ahora soy una autora adulta de historietas, lo veo también en la decisión de La sombra del altiplano firmarla como Supermercado y Santa Sombra firmarla como Paula Bofo. Me pasó, o sea, una parte que también tuvo que ver con
como un poco más de seriedad. Y otra muy concreta que tiene que ver con que en un momento dije, che, si algún día tengo que hacer algún trámite, alguna cosa legal, y esto está con el ISBN a nombre de Supermercado, no quiero tener ningún quilombo. Como que hubo una parte muy pragmática al respecto también, que fue como, che, voy a dejar de poner el apodo en el ISBN porque me da miedo que, no sé, ¿entendés? Tipo, algún día tengo que hacer un trámite de algo y capaz me trae problemas, así que dije, basta. Practicidad. Vamos a hacer una lenta transición. ¿En algún momento Santa Sombra se manejó que se siga llamando la sombra del altiplano? No me dejaban las chicas. No me dejaban. No, está bien. No me dejaban. Era tipo, pero a lo sumo vos ponemos querías. un subtítulo, Pau, pero no podemos. Pero vos querías. Yo al principio quería. Ah. Yo al principio quería. Pero bueno, ahora me gusta. O sea, me gusta también. Santa Sombra me encanta. Sí, re lindo. Igual Sí. hay una conexión muy interesante de que a pesar de que las tapas son distintas, manejan los dos tonos de color parecidos. Sí. Como que hay una conexión ahí también en términos de... Sí, obvio. Y también, o sea, la cosa de que ella sea una sombra y se le vean los ojitos. No, es una revisitada a la primera etapa, a la segunda. Hubo cosas, bueno, cambiamos la tipografía, como que hay cosas que también cambiaron, pero sí, sigue siendo, tengo un amor igual al abrochado así, enorme, así que sí. Bueno, También hay mucho de narrativa en la tapa y la contratapa, porque la tapa, digamos, es como, bueno, es un poco la imagen de esta, digamos, de la sombra que veneran las mujeres violentadas antes del último acto, digamos, pero detrás, en la contratapa, se ve una pista de lo que en realidad estaría viviendo el personaje de Juan. Lo dijiste exactamente como es. No tengo nada más para decir. Pero bueno, nada para declarar. Ya está, podés empezar a dar vos las entrevistas si querés. bueno, la señora Paula Bofa no va a dar más, no va a hacer más declaraciones, damos por concluida la conferencia de prensa. No, pero sí, o sea, sí, es literalmente eso, como que la idea de como adelantar que hay una cosa de cuestionamiento y dos caras o dos narrativas chocando. Bueno, ¿quién te dice más adelante? La sombra del altiplano, 40 páginas. Después tenés Santa Sombra con 200 páginas. Quizás otro nombre, 500 páginas más adelante. Madre Santa. Bueno, ahí está, Madre Santa se va a llamar. Ese es el pronombre. Listo. Exclusivo de Historietas Podcast. La continuación oficial de Santa Sombra. Madre Santa. Yo me quedé re manija. ¿Va a haber más de Santa Sombra? Mirá, de momento es lo mismo que cuando terminé el otro. Acabo de contar algo que me dejó exhausta y a nivel universo es como que tengo el cerebro seco, no sé qué más contar, viste ahí. Así que de momento, no en el plano de la historieta, de momento, andás a ver. Yo creo que si cuento algo, más bien hay otros personajes que tienen historias que merecen ser contadas. La de Juana ya está, hay que dejarla descansar, ¿viste? O sea, un poco también es la idea de ese libro, como, bueno, basta, que descanse un poco. Pero, no sé, primero voy a descansar un poquito y hablemos en 6 meses. Dale. Pero nada, nosotros, o sea, yo también, es como algo re importante esto que dejé afuera en gran parte de la entrevista, que es que en todo este proceso del pitch animado y demás, estoy laburando con Patricio Plaza, que es animador, tuvo su pasaje por la historieta con toda la movida de la Liga del Mal, y Pat es como una pata que me recontra ayudó con el proceso de que crezca la obra. Y bueno, nada, imagínense, quizás algún día consigamos financiamiento y se haga algo, un largo, una miniserie, quién sabe. Ojalá suceda algo de eso. De momento lo estamos pitcheando en festivales, en mercados, cosas. Así que creo que ahora más bien me toca ponerme a guionar un piloto. Perfecto. Bueno, es que te iba a preguntar justamente, que es lo que solemos preguntar también a todos los que nos visitan, que es a futuro cuáles son tus próximos proyectos, pero digamos que es esto, vas a estar tratando de hacer esto. Y estoy muy a full con eso, sí, nos vamos a ir, quedamos seleccionadas por suerte en una residencia en México, en Zapopan, que es una especie de casa del autor como la de Angoulême, pero de Latinoamérica. Y sí, nos vamos a ir a trabajar en este proyecto allá, en todo lo que es desarrollo. Soy muy mala para explicar resumidamente acá. Necesitaría que esté Pat para que explique muy elegantemente, como explica a él siempre, cómo funciona el mundo de la animación en pocas palabras. Pero bueno, nada, son procesos muy largos, muy inciertos. Y uno trabaja su proyecto en etapa de desarrollo y infinitamente hasta que encontrás algo concreto para financiar, digamos, ¿no?
Así que nosotros estamos en una etapa de desarrollo muy temprana y estamos trabajando en eso bastante a full. Y en cuanto a historieta también, lo mismo, ¿no? Como que un poco yo tengo la tendencia de ser una workaholic de mierda que no para, y ahora me voy a dar un descanso creativo, unos meses, para empezar a leer, investigar. Tengo algunas ideas escritas o con pocas páginas como de exploración, y voy a ver cuál de esas me dan ganas de agarrar. Y estoy dibujando algo, tengo un trabajo, o sea, ahora estoy como trabajando en una cosa, que soy ilustradora de una novela gráfica que no puedo contar nada, porque nada de nada hasta que salga por contrato, pero va a salir una novela gráfica más ilustrada por mí, supongo que a fin de año. ¡Vamos! Hacía bocha que no aplaudíamos. Sí, voy a descansar, dijo. Sí, en un momento hablaste de 6 meses, no sé, que yo dije, bueno, está bien. Sí, de golpe, a fin de año, ¿viste? No, sí tengo esta estúpida tendencia de decir, sí, no, ahora estoy descansando, y en realidad de repente te digo, no, porque estoy haciendo esto y esto otro, no, mañana tengo que ir a buscar este papel para llevar acá, que tengo que, como que medio vivo mi propia mentira a veces. Hay que esconderle el aguacón para que boludo. Hay que esconderle el aguacón. Sí. Ay, no, es cierto que no tengo que decir marca. Uy, qué distraída, me puse a dibujar páginas. ¿Qué? Bueno, Te juro. tenemos una pregunta más, que es la pregunta que hace José a todas las personas que nos visitan a este podcast. José, todo tuyo. La pregunta que le hacemos a casi todas las personas que vienen al podcast es: ¿qué obra de la historieta argentina, al leerla, te gustó tanto que te dio un poquito de envidia sana de decir, me hubiera encantado hacerla yo? Noelia en el País de los Cosos. Le mandamos un saludo ¿No a querés, Ignacio, que seguro nos escucha. ¿no querés pensarlo un poco más? No. La O sea, porque así. aparte es que la armaron con pausa, fue como que se fue haciendo un bien lento, y yo aproveché para pensar muy rápido, porque siempre tengo este problema. Cuando preguntan por, como, qué autores, qué libro, no sé qué, yo siempre me quedo acá papando moscas, tipo, ay, no sé. Así que dije, no, voy a pensarlo rápido. Y Noelia en el País de los Cosos definitivamente es una obra que me enloquece. No puedo creer esos paralelismos con fantasía peronista, con no sé, de psicodelia sesentosa. O sea, me parece todo muy espectacular y una obra muy única, muy reproducible y muy que no hay nada como eso. La leí y dije, loco, quiero hacer algo así. Espectacular. Bueno, Paula, 1000 puntos me quedo corto, como la pasé en esta charla. Así que Gracias. te agradezco un montón, pero un montón, millones infinitos de agradecimientos para vos por la charla. La pasamos muy bien. Nos encantó Santa Sombra. Vayan a comprarlo ya. No sé si llegaron a este momento y ya tienen Santa Sombra. Mándenos una foto. Una foto Sí. al Instagram. Sí. Bueno. Por mensaje privado nos mandan una foto. Acá tengo del mi libro. Santa Sombra. Ahí está. Ahí ya, miren, acá Ahí está. ¡Sí! ¡Firmadito! Acá los que escuchan no ven, pero Ariel ¿Cómo tiene... dormí, boludo? ¿Cómo dormimos? Sí. Hay que ir 4 días. Yo lo compré allá en Rosario, y el último día a la tarde, Guido, que no está ahora, pero siempre está con nosotros, me dijo, che, ¿y por qué no te vas a fijar a ver si está y te lo hace firmar? Dije, no, ya nos estamos por ir. Ya está. Lo peor es que, ¿sabés qué? Estuve hasta el último momento el domingo en el stand de barro. ¡Ay, La maldición! psicológica. Claro, yo cuando fui no estaba. Yo cuando fui... No, a mí me lo firmaste abajo. Yo fui abajo y... Vos te vieron abajo. Sí, total. Sí. Che, el 23 de septiembre hay presentación acá en Buenos Aires, en Capital Federal, en la Casa del Bicentenario. 23 de septiembre, presentación. Así que si no tenés dibujo, lo traes, te lo dibujo. Ven el corto animado de Linka, que lo vamos a pasar. Mirá qué bueno. Mirá qué triste está Y esto sin un dibujo. Está solito. Pobrecito. Eso, también un dato de color. La decisión de poner ese jarrón ahí fue de Agos Barro. Y cuando estaba firmando, yo empecé a hacer personajes al principio. Y vino una piba que se llama Meli Masilla, que es la que hace figuras en 3D, y me dijo, hacé un altar. Y fue como, claro, está todo dado.
Y ahí fue Le como, mandamos un saludo a Meli que nos sigue en Instagram y a veces nos escucha. la queremos Y también. nada, le mando un saludo. Nada más. Sí, a todos los chicos de Barro que siempre re buena onda con nosotros y mil puntos. Así que Barro, les, los barros son los mejores del mundo. les mandamos un abrazo y saludos varios. Así que bueno, vamos a terminar con esta hermosa charla. Te agradezco otra vez 800.000, no sé cuánto dije, 1000. Un montón de agradecimientos. Chicos, si alguno quiere decirle algo a Paula, un saludo, es el momento. No sé qué. Siempre agradecerle mucho por haberse copado, especialmente un lunes a esta hora y que también se le está enfriando la comida. Entonces lo hago rápido. Gracias. No pasa nada. La pasé súper yo aparte, así que gracias por invitarme, por tenerme acá, para mover el proyecto, ya lo dije antes, pero es un montón para mí también todas las oportunidades de que, nada, el libro circule es lo que más me importa, así que muy agradecida. Y yo también la pasé muy bien, así que gracias. Chicos, Bueno, Paula, nos alegramos un montón y sí, yo también te agradezco mi parte este ratito, la charla muy linda, muy enriquecedora y bueno, el libro, la verdad que espectacular, lo disfruto un montón. Sí, yo igual, gracias por la onda, Paula, y para la gente que nos está escuchando y no lo tiene, vaya a comprarlo. Y para a veces el que a veces duda y dice, che, yo no leo historieta nacional y no sé por dónde empezar. Acá realmente tienen una historieta hermosa para comenzar. Así que eso. Sí, incluso para, viste, los que vienen del palo del manga que están ahí, que me animo, que no me animo. Ahí va. Ideal. A mí me pasó que estábamos sentados en la costanera de la Crack, mirando el río, y veo las cosas que habían comprado los chicos, estábamos todos sentados, y le chusmeo y me quedé maravillado con Santa Sombra. Y ya nos estábamos yendo. Dije, no, qué bueno que está esto. Paula, esa tapa está excelente, ¿no? Esa tapa está excelente. El libro está excelente también, pero la tapa me llamó muchísimo la atención. Es un gol esa tapa. Ay, muchas gracias. y vamos a adelantar algo. Esto no lo solemos hacer antes de despedir, no lo solemos hacer, pero sepan que Paula contestó las 13 preguntas del segundo volumen de Detrás de la Historieta. No tenemos... Detrás de la Historieta, volumen 2, 13 nuevas preguntas. Primicia. Hay muchas cosas muy interesantes, muy buenas respuestas, pero bueno, la fecha de salida de ese capítulo de Detrás de la Historieta no la sabríamos, no podríamos develarla porque ni nosotros lo sabríamos. Pero sepan que están las 13 preguntas, van a poder escucharlo, así que más adelante estarán las 13 preguntas. Pero bueno, de vuelta... Paula también hace música, que se tire un chivo con eso también. Ya que... ya está, vamos. No, por favor. Quieren escuchar mi mierda, un SoundCloud ahí, pero no, nada. Como, bueno. Quizás para cuando salga esto yo armé una banda, quién sabe, pero dudo que pase. Oiga. No, es un hobby, la música es un hobby. Hermoso hobby, la música. Pero bueno, sí, total. Mil gracias de vuelta, Paula. Mil gracias, Ariel, Guille, José, Juan, como siempre. Hermosa charla, la pasamos bárbaro. Esto estuvo increíble. Nos despedimos de todos. Ojalá hayan llegado hasta este momento del podcast. A los que llegaron les mando un abrazo, un saludo enorme. A los que no llegaron, no sabés la que te perdiste. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto en un nuevo capítulo. Saludos para todos. Chao. Ni resentido de flaco, ¿viste? No. Que se vaya a la...